Bienvenidos a Inmigrantes Latinos de Nueva York. Mi nombre es Cristian Eduardo. Soy un inmigrante latino viviendo en la ciudad de Nueva York. La siguiente serie de videos son videos acerca de inmigración. Sabemos que es un tema complejo y que realmente para ofrecer soluciones se debe analizar caso por caso. Estaremos hablando acerca de temas muy generales. Solo quiero recordarles que si tienes un caso de inmigración o tienes alguna duda, que te acerques a tu abogado de inmigración o que busques a un abogado de inmigración antes de empezar cualquier proceso. Entonces, hoy tenemos a un invitado muy especial. Es un abogado que ha trabajado en diversas partes del país y ahora tiene su buffet privado. Entonces, Luis Enrique, te doy la bienvenida. Conozco a alguien con un caso similar al mío y ya tiene papeles. Fue bien rápido su caso. ¿Qué pasa conmigo y mi caso? ¿Será que no estoy haciendo lo correcto o será que mi abogado tiene la culpa? Claro, esa pregunta es bastante común. y Durante los años de práctica la he escuchado bastante. Y los casos de inmigración en Estados Unidos son temas muy complejos de resolver, eh, y requieren como tal un análisis caso a caso. Por ejemplo, el que una persona tenga una solución legal a un vecino o un familiar, le aplica a esa persona, pero puede hacer que esa misma situación no le aplique a usted. Puede hacer que el tema de su edad o su historial criminal o su historial de inmigración, cómo usted vino al país, cómo lo están pidiendo o qué tipo de beneficios está pidiendo, no hay como un estándar y no es como tan fácil que aplicar un caso a una persona sea igual a otro, similar a otro. Inclusive tanto así que los abogados, hay restricciones éticas en cuanto los abogados publican algún tipo de campañas publicitarias, salen a comercializar, digamos, su imagen, tienen que poner en algunos estados como una especie de aclaración de que resultados similares no garantizan resultados a futuros iguales. Casos similares no garantizan resultados a futuros similares. Y porque es un tema en el cual, digamos que nadie, usted le puede garantizar, inclusive un abogado con mucha experiencia no puede garantizarle a usted el resultado específico de un caso. Y el hecho de que inclusive en algunos estados esto se ha dicho de esta forma puede inclusive ser un problema ético, ¿sí? Porque al final quien toma la decisión de su caso es un juez o un oficial de inmigración. Así que el abogado como tal no tiene la capacidad para tomar la decisión de su caso. El abogado puede analizar su caso y puede aplicar su experiencia para que usted presente su caso ante un juez o ante un oficial de inmigración, pero al final quien deciden son ellos. Y muchas veces, inclusive les estoy diciendo esto porque a veces un caso de una persona es muy similar al de otro. ¿Sí? Por ejemplo, un padre pide a sus dos hijos menores de edad, o viceversa, o a través de matrimonio. Y va a depender también de cuál es el oficial que está decidiendo el caso. Okay. Entonces, y también depende de cuál es la jurisdicción donde usted se encuentra. ¿Qué jurisdicción? No es lo mismo tener un caso en Nueva York que tenerlo en la Florida o en Texas. Porque cada lugar tienen unas organizaciones de las oficinas de inmigración, las cortes de inmigración y las oficinas de inmigración de una manera distinta. Y cada jurisdicción o cada región tiene unos diferentes números de tendencia a aprobar casos o a negarlos, dependiendo del tipo de caso. Entonces, no es el mismo número de aprobación de casos de asilo, por ejemplo, en la Florida que en Boston o en Nueva York. Cada jurisdicción tiene como números diferentes. Así que estoy explicando todo esto porque el que un vecino o un familiar tenga un resultado similar, perdón, usted quiera tener un resultado similar al que un vecino o un familiar tenga, va a depender primero de su caso, de manera específica, y va a depender de en qué lugar se encuentra su caso, y también va a depender de cuál es el oficial o el juez que le tocó. Okay. Entonces, esa parte de qué oficial o juez le tocó suena como un poco como extraño, como no lógico. Uno pensaría de que todos los casos tengan con la misma, tengan el mismo resultado, porque está en la ley, el requisito es el mismo.
pero también influye mucho el estilo de trabajo del abogado y del oficial. Así que si usted ve que, por ejemplo, un familiar o un vecino tiene un resultado que usted quisiera tener el mismo resultado, puede ser que no sea usted o puede ser que no sea el abogado, sino también depende de las circunstancias de su pasado. Porque, por ejemplo, si usted tiene un historial criminal o tiene una edad diferente o tiene algo diferente para usted, eso no significa que usted pueda tener el mismo caso de un familiar o un vecino. Todos los casos son completamente distintos. Me parece bien, entonces ya sabe, no, yo creo que es paciencia, trabajar con su abogado, preguntarle cómo va el proceso y recuerde que depende muchísimo de su caso. Su caso es único y es específico. Inclusive si su caso se parece al de un familiar, si su caso se parece al de un amigo, si su caso se parece a de alguien que escuchó. No, recuerde que su caso es único y depende de muchísimas circunstancias el tiempo que va a tomar. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero recordarles que antes de que tomen una decisión, antes de que empiecen algún proceso, que se acerquen a algún abogado de inmigración. Y que sobre todo recuerden que, por desgracia, allá afuera hay muchas personas que están esperando, pues, abusar del miedo, abusar de la desinformación, muchas veces abusar de que no hablamos inglés y solo buscan, pues, estafarnos y quitarnos dinero. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta esto al momento de buscar un abogado, de que tenga la licencia para ejercer aquí en Estados Unidos y sobre todo que sean muy cuidadosos, porque es un tema muy muy sensible y es un tema que puede afectar muchísimo al futuro. Espero que hayamos resuelto sus dudas, que les hayamos brindado un poco de información y sobre todo recordarles que estos temas, los temas de inmigración, los temas legales, están en constante cambio. Entonces siempre hay que acercarse de nuevo a un abogado de inmigración o a un representante que tenga la licencia para hacerlo aquí en Estados Unidos. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden darle like, suscribirse y sobre todo compartirlo con su familia, amigos, con su tía, con su tío, con sus primos, con sus hermanos. Y los esperamos en nuestro siguiente video.